Puta verga con ustedes, me chocan. Para el encontrar las ecuaciones, para los problemas de ecuación sí hay que encontrar como dos ecuaciones, dos o tres. La primera, que va a ser la ecuación principal, se va a llamar la ecuación pivote. Y esa es la que dice el máximo o el mínimo. Y la otra ecuación van a ser las auxiliares. Y esas se van a hacer con los datos que tú tienes. Por ejemplo, aquí tenemos que dos números cuya suma es igual a 34, de tal manera que su producto es máximo. Aquí la pivote va a ser P es igual a X por Y porque es el máximo. Pero ahí no puedes hacerlo porque tiene dos variables. Entonces tienes que sacar las auxiliares. Ahí dice que X más Y va a dar 34. Entonces Y va a ser 34 menos X. Se reemplaza esta aquí y queda P es igual a X por 34 menos X. Se distribuye eso y luego se empieza a hacer lo de máximos a mínimos. Los pasos son igualar a 0. Cuando lo iguales a 0 te va a salir un punto crítico. Ese es un punto crítico. Luego vas a sacar la segunda derivada para determinar si es un máximo o un mínimo. Si es positivo va a ser un mínimo y si es negativo va a ser un máximo. Y después vas a tomar esta ecuación de aquí, que es la auxiliar, para sacar y. Y entonces y va a ser igual a 34 menos 17, que es el punto crítico. Entonces va a dar 17. Entonces ya quedamos que los máximos van a ser 17 y 17. Entonces van a ser 17 al cuadrado. A ver si se entendió. Ahora, este dice construir una caja con tapa a partir de un rectángulo de 20 por 25 centímetros. ¿De qué medidas debe cortarse el cuadrado para que el volumen de la caja sea el máximo? Eso significa que el volumen va a ser la ecuación pivote. El volumen va a ser la ecuación pivote, que es la que tengo aquí. Pero ¿cómo llegamos a esta? Aquí dice construir una caja a partir de un rectángulo al que se le cortan las esquinas. Aquí me falta el que se le cortan las esquinas. Entonces se van a cortar las esquinas todas de un mismo tamaño, pues porque así es, porque pues, tiene que ser del mismo tamaño, si no, no sería una caja bien hecha. Entonces vamos a decir que cada uno de estos lados va a ser X. En total se va a quitar como una X cuadrada, porque esto es un cuadrado. Pero digamos que esto es una X. Y entonces, si revisamos este en comparación con este, encontramos que este lado va a ser 25 menos 2x, porque le quitas dos lados x, entonces va a ser 25 menos 2x. Y de este lado que está 20, si le quitas 2x, también va a ser 20 menos 2x. Y luego aquí la altura va a ser lo mismo que nada más x. Así fue como se sacaron estos tres valores. Entonces, ahora tenemos que el pivote va a ser igual al volumen. ¿Cómo se saca el volumen de un prisma? Es área de la base por altura, que también podría ser como amplitud por longitud por altura. Pero el punto es que son estas tres medidas en los tres planos, en X, en Y y en Z. Y entonces aquí tenemos la ecuación pivote. La ecuación pivote va a ser X por 25 menos 2X por 20 menos 2X. Eso lo puedes resolver de varias maneras. Y entonces te queda, esta va a ser tu ecuación pivote. 500X menos 90X cuadrada más 4X X cúbica. Esta es la ecuación pivote. Y estas son las ecuaciones auxiliares, que fue las que sacamos utilizando los datos. Entonces esta es la ecuación pivote. Entonces ahora empezamos el proceso. Sacamos la derivada, queda esto, se iguala a 0.
Y eso está desorganizado, pero si lo organizamos, queda 12x cuadrado menos 180x más 500 es igual a 0. Eso se mete a la ¿cómo se llama? La fórmula general. Y entonces se sacan que son 2x. Esos 2x van a ser los puntos críticos. Entonces ahora hay que sacar la segunda derivada. Esta es la derivada 1. Se va a sacar la segunda derivada para determinar si son máximos o mínimos. Tenemos que la segunda derivada con 11.31 resulta un dato positivo, entonces es un mínimo. Y en la segunda derivada con 3.6 resulta negativo, entonces va a ser un máximo. Lo cual pues yo también se podía saber desde un principio que esta iba a ser la que se tiene que usar porque, por ejemplo, 20 menos 2 por esto da un número negativo, eso no existe. Pero bueno, el punto es que hicieron la doble derivada y quedan los mínimos y los máximos. Entonces la respuesta es que hay que cortar a 6.38 de las esquinas. Aquí está. Entonces cada uno de estos lados es 3.68 centímetros. Y así se obtiene el máximo volumen posible. Que aquí calculándolo es 820.5 centímetros cúbicos. Y ahora el cilindro. El cilindro. No es que no copié el problema, pero ahí decía algo así como que hay que hacer un cilindro que tenga una capacidad de 1 litro, es decir, 1000 centímetros cúbicos, y utilizando la mínima cantidad de lámina posible. La mínima cantidad de lámina posible se refiere obviamente al área, porque acuérdense que un cuerpo unidimensional solamente tiene perímetro, que es lo mismo que su longitud. Un cuerpo bidimensional tiene área y perímetro. Y un cuerpo tridimensional tiene área, que es toda su superficie, perímetro, que son todas las esquinas, y volumen, que es todo lo que está ahí adentro. Entonces, para hacerlo se necesita lámina, y la lámina es el área. Entonces, ¿cómo se saca el área de un cilindro? Se saca con 2 círculos y un rectángulo. Porque sí, porque tienes primero 2 círculos y un rectángulo que está enrollado. Enrollaste un rectángulo y así obtuviste el área del cilindro. Entonces, el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado, que es el área de este círculo, más pi por radio al cuadrado, que es el área de este círculo, y más el área de este rectángulo. ¿Y cómo se sacan las medidas de este rectángulo? Pues este rectángulo, como les digo, está enrollado en el círculo. Imagínense que ese es el círculo y aquí tengo un rectángulo. ¡Ay! Y que imaginen que esto es un rectángulo y entonces yo lo estoy enrollando. Eso lo estoy enrollando y así te